Ya, vamos a comenzar a grabar. Entonces vamos a partir la sesión del día de hoy y vamos a continuar viendo vectores dinámicos o arreglos dinámicos en general. En la clase pasada habíamos visto que para poder trabajar con arreglos dinámicos de cualquier dimensión, de una, de dos, o de cualquier otra dimensión, había que declarar los vectores como punteros a un conjunto de datos. Y vimos el uso de una función que permitía reservar memoria, que era la función malloc. La habíamos ya revisado y de hecho vimos un ejemplo y vimos que esta función permitía reservar un bloque de memoria en el heap de una cierta cantidad de bytes. Vimos el prototipo de la función, que era este, ¿no es cierto? Malloc recibe como parámetro el total de bytes que yo quiero reservar y retorna un puntero a void que debe ser o que puede ser convertido a través de un casting al tipo de dato al que efectivamente va a apuntar. Entonces vamos a ver ahora el operador sizeof. Esto es un repaso porque ya lo vimos. Este operador vimos que calculaba el tamaño en byte del operando al que se le aplicaba. Entonces si yo aplicaba, por ejemplo, sizeof al tipo int, calcula cuántos bytes ocupa un int. En este caso, por ejemplo, un int ocupa 4 bytes, en el caso de C. Si yo le aplico al operando char el sizeof, me va a decir que ese tipo de dato ocupa en memoria 1 byte. Y si le aplico al long, me va a decir que tiene 8 bytes o que son 8 los bytes que ocupa un tipo de dato long. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo un vector que es un puntero float, es un vector dinámico que va a almacenar datos de tipo real. Yo llamo a la función malloc y calculo cuántos bytes ocupa cada float y lo multiplico por la talla del vector. En este caso, sizeof me va a retornar 4, porque lo estoy aplicando sobre el tipo float. Si lo aplicara sobre el tipo double, serían 8. Y si la talla del vector fuera 10, entonces yo reservaría 10 por 4, 40 bytes en total para este vector que va a almacenar 10 elementos de tipo float. Vamos a ver ahora el uso de la función malloc en matrices. Vamos a ver cómo podemos reservar memoria para trabajar con matrices dinámicas. Entonces vamos a suponer que nos pide leer en tiempo de ejecución la cantidad de datos que va a almacenar una matriz de enteros. Entonces vamos a leer en el fondo la cantidad de filas que va a tener esa matriz y la cantidad de columnas. Y acuérdense que esa cantidad de filas multiplicada por la cantidad de columnas me va a dar el total de datos. Y luego vamos a reservar un bloque de memoria suficiente en el heap para almacenar los datos en esa matriz. Vamos a validar también que existe espacio suficiente en el heap y vamos a poblar la matriz y vamos a mostrar su contenido. Entonces les voy a mostrar un código donde la reserva de la memoria no está modularizada, no está en el fondo escrita en una función, y después les voy a mostrar cómo hay que hacerlo para escribirlo en una función. Mostré la parte de la reserva acá en la función principal para que primero la entiendan y después la vamos a revisar modularizada. Entonces, en este programa, aquí no se alcanza a ver, pero incluí la biblioteca standardinput.output.h y la standardlib.h para poder usar la función malloc, porque si no, el compilador nos va a reclamar. Entonces, esas son las primeras consideraciones. Luego, en la función principal, declaramos la cantidad de filas, en este caso la variable filas para almacenar esa cantidad, y la variable columnas para almacenar la cantidad de columnas. Y vamos a leer en tiempo de ejecución la cantidad de filas y la cantidad de columnas que va a tener esa matriz. Luego declaramos la matriz dinámica y se declara de esta forma. En este caso era una matriz de enteros. Entonces la vamos a declarar de tipo entero y la vamos a declarar como un puntero que se llama matriz. ¿Y por qué un puntero? Porque acuérdense que los vectores son los vectores de 2 dimensiones, los arreglos de 2 dimensiones, son arreglos de arreglo. En el fondo, una matriz lo que hace es almacenar datos de la siguiente forma. En cada una de sus casillas tiene a su vez un subvector que representa todas las columnas de esa fila. Entonces, esta sería la fila 0, pero dentro de esa fila hay una serie de columnas. Y dentro de la fila 1 también vamos a tener una serie de columnas. Y dentro de la fila 2 también vamos a tener una serie de columnas. Por eso es un vector de vectores.
y aquí se utiliza entonces el doble puntero. Siguiendo con el código, aquí vamos a reservar memoria para la primera dimensión, para la dimensión filas. Entonces, a matriz, que es un puntero, le vamos a asignar lo que retorna la función malloc. Entonces, malloc va a reservar primero una cantidad de bytes suficientes para guardar cada una de las filas de esta matriz. Entonces, cada una de estas filas, en el fondo, va a ser un puntero entero, porque tenemos dentro de cada fila un conjunto de columnas, o sea, otro vector. Y por eso acá, a sizeOf le traspasamos como operando int asterisco. ¿Por qué int asterisco? Porque quiero reservar memoria suficiente para guardar la dirección donde va a haber un conjunto de enteros en esa fila que van a ser los valores almacenados en las columnas de esa fila. Y aquí lo multiplicamos por filas. Entonces, por ejemplo, si eran 5 filas, las que debería tener esta matriz, yo voy a almacenar en el fondo 5 direcciones de memoria donde parten los elementos de cada una de esas 5 filas. Y por lo tanto, como necesito almacenar 5 direcciones de memoria donde voy a guardar los elementos de cada una de esas filas, yo acá aplico sizeOf int asterisco. Y malloc me va a retornar un puntero a void. Y lo que yo debo hacer acá es transformar ese puntero a un puntero a puntero entero, porque matriz es un puntero entero. Entonces, aquí voy a tener recién reservada, en el fondo, la memoria suficiente para guardar las direcciones donde parten los elementos de cada fila. Una vez que hago esto, voy a verificar primero si el puntero retornado es igual a null, porque si el puntero retornado es igual a null, quiere decir que no había espacio suficiente en el heap. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es finalizar la ejecución de esta función main. Y la vamos a finalizar con el valor almacenado en esta constante predefinida, que es 1. El valor es 1, porque le indica al sistema operativo que este programa terminó antes de tiempo. No terminó con 0, no terminó con una salida exitosa, sino que terminó con una salida fallida, terminó antes de tiempo. Una vez que yo ya reservé, ¿no es cierto?, posiciones de memoria para guardar los punteros al conjunto de datos que va a tener cada fila, voy a reservar la memoria para las columnas. Entonces voy a definir acá una variable i, en este caso de tipo entero, y voy a recorrer este vector que ya reservé de filas desde la posición 0, y mientras i sea menor que la cantidad de filas, voy a pasar por cada una de las casillas y voy a reservar memoria para las columnas de cada fila. Entonces voy a poner acá matriz sub i, eso representa una fila dentro de la matriz. Voy a llamar a malloc y le voy a decir que reserve memoria suficiente para almacenar una cierta cantidad de datos en esa fila. Y esa cierta cantidad de datos en esa fila va a estar representado por un número de bytes. Y esa cantidad de bytes va a ser sizeOf int, que es cuánto pesa cada entero, multiplicado por la cantidad de columnas que yo necesito reservar para esa fila en particular y para cada una de las siguientes filas, porque acuérdense que aquí trabajamos con matrices donde en cada fila tenemos la misma cantidad de columnas. Entonces, por ejemplo, si las columnas eran 5, un entero ocupa 4 bytes, voy a reservar 20 bytes para cada fila. Y aquí malloc va a retornar un puntero a void que yo lo voy a transformar en un puntero entero. ¿Por qué en un puntero entero? Porque en cada una de las filas de la matriz voy a guardar un subvector y en ese subvector voy a almacenar todos los datos de las columnas de esa fila. Si matriz es igual a null, entonces vamos a terminar la ejecución de la función main retornando un 1 porque terminamos antes de tiempo. Eso quiere decir que no había memoria en el heap suficiente para reservar espacio para los datos que nosotros queríamos almacenar en cada una de las filas en diferentes columnas. Solo cuando pasamos este for y no terminamos el programa, o la ejecución de la función main en este caso,
vamos a poblar la matriz y vamos a mostrar su contenido. Y luego vamos a terminar la ejecución de la función main y la ejecución del programa en definitiva con el valor 0. Y las funciones poblar y mostrar están acá prototipadas. Si yo, por ejemplo, llamo a poblar y le traspaso matriz, matriz es un puntero, entonces aquí lo tengo que recibir como puntero, puntero entero. Y luego recibo la cantidad de fila y la cantidad de columnas. En el caso del mostrar, también traspaso la matriz, las filas y las columnas, y acá recibo un puntero entero, la cantidad de fila y la cantidad de columnas. Acá ya no vamos a poder usar la notación corchete, corchete, porque estamos trabajando con matrices dinámicas. Entonces, esta notación ya no se usa. Solamente vamos a poder usar puntero a puntero, porque eso es, en definitiva, una matriz. Un puntero, es decir, un puntero que guarda la dirección de memoria, donde hay un puntero que guarda la dirección de memoria de un conjunto de datos que corresponden a los datos de la primera fila de esa matriz. Entonces vamos a ver acá el poblar. Aquí recibimos un puntero a puntero, las filas y las columnas, recorremos con 2 índices, pasamos por cada fila, luego por cada columna de esa fila, y vamos a ir leyendo los valores enteros que nos ingresen y los vamos a ir almacenando en la matriz, en la posición iésima o en la fila iésima, columna jésima. Y como lo que hay en esa casilla es un escalar, tenemos que usar el ampersand para indicar que en esa dirección de memoria quiero guardar el dato. Y para mostrar vamos a recibir un puntero que se llama matriz, la cantidad de fila y la cantidad de columna. Vamos a usar 2 índices, vamos a recorrer con un ciclo por fila, luego por cada una de las columnas en esa fila y vamos a imprimir el entero con un espacio y el contenido de la casilla en la matriz, fila iésima, columna jésima. O sea, acá independiente de que recibamos un puntero, y acá también podemos indexar igual la matriz como en el caso de las matrices dinámicas. Vamos a ir ahora al regtester, y acá yo tengo el mismo código, pero tengo modularizada o tengo escrita en una función la reserva de memoria. Entonces, si ustedes se fijan acá, bueno, el programa parte incluyendo las 2 bibliotecas que ya sabemos que tienen que ir, Standard Input Output y Standard Leaf. Entonces vamos a ver la función principal. Acá tengo la cantidad de filas y la cantidad de columnas, las leo, y al declarar, en este caso, esta matriz dinámica, yo la declaro como un puntero entero y le asigno null. Esto es opcional, pueden no asignarle null o asignarle null. Si ustedes quieren inicializarla, pueden asignarle null, y si no, no importa, porque igual cuando reservemos memoria se va a inicializar. Entonces aquí estoy reservando memoria, yo estoy llamando aquí a reservar memoria. Esta función va a recibir la matriz, va a recibir la cantidad de filas y la cantidad de columnas que queremos reservar, y va a retornar un puntero a un puntero entero. Lo voy a guardar en matriz. Entonces vamos a ir a ver esa función. Aquí está la función reservar memoria. Fíjense que recibe un puntero, una matriz, recibe la cantidad de filas y la cantidad de columnas, y retorna un puntero entero. Y acá reservo memoria primero para las filas. Entonces llamo a malloc, digo que quiero reservar m posiciones para guardar direcciones de memoria donde van a partir unos vectores que van a guardar los elementos de las columnas de esa fila, y aquí hago el casting respectivo, en este caso puntero entero. Si A es null, voy a retornar null, porque no pude reservar memoria. ¿Para qué? Para que después cuando vuelva acá, a este punto de llamada, si matriz es null, imprimamos este mensaje, no hay memoria en el heap, y terminemos la ejecución de la función main. Si esto no se cumple, entonces se va a seguir ejecutando el código, voy a declarar una variable i y voy a recorrer todas las filas. Y para cada fila voy a reservar memoria para el vector de columnas. Entonces aquí voy a pedir memoria suficiente para almacenar n valores enteros, que son los que quiero guardar en las columnas de esa matriz. Malloc va a retornar un puntero a void y voy a hacer un casting. Esto ya va a ser un puntero entero, porque en cada fila tengo un vector.
Si A sub i igual a null, quiere decir que no pude reservar espacio de memoria suficiente para almacenar el vector, ¿no es cierto?, de columnas en esa fila, entonces voy a retornar null al punto de llamada, y si retorno null al punto de llamada, voy a ejecutar, ¿no es cierto?, este print format, donde voy a indicar a través de un mensaje que no hay memoria suficiente, y voy a finalizar la ejecución de la función main. Si esto nunca se ejecutó, este for va a terminar, y vamos a retornar entonces el valor de A, que va a ser un puntero a entero, tal como se indica acá. Y luego vamos a poblar la matriz con los datos y vamos a mostrar su contenido. Entonces aquí yo tengo unos datos. Yo acá estoy queriendo reservar memoria suficiente para una matriz de 10 filas y 5 columnas. Y después acá tengo las 10 filas y las 5 columnas con datos. Entonces lo vamos a ejecutar y vamos a ver que se reservó memoria, se pobló la matriz y mostramos la matriz. Y en caso que queramos, por ejemplo, reservar memoria para una matriz muy grande, voy a poner, supongamos que queremos reservar memoria para esa matriz muy grande, no voy a poner los datos porque me va a aparecer el mensaje no hay memoria suficiente en el heap. Pero si yo quisiera, por ejemplo, reservar memoria para una matriz de 3×3, yo ejecuto esto, va a poder hacer la reserva, va a poblar la matriz y va a mostrar su contenido. Entonces aquí lo vimos ya con una función. Ayer los ayudantes le mostraron la otra forma, que es traspasar esto por referencia. En el caso de un vector les pusieron un ejemplo. También acá podríamos traspasar la matriz por referencia, pero ahí tendríamos que recibir un puntero, un puntero, un puntero. O sea, 3 asteriscos. Esta forma es más simple porque en el fondo recibo la matriz, no puedo modificarla por esta vía, pero sí puedo retornar el puntero a puntero actualizado. Entonces con eso vimos ya, no sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto que vimos. Si no hay pregunta, entonces vamos a continuar. A ver. Ya, todo ok. Entonces vamos a continuar. Lo que hay que tener claro es que siempre que una matriz es un vector de vectores. Y por ejemplo, si tuviéramos un arreglo de 3 dimensiones, tenemos que pensar que ese arreglo de 3 dimensiones es un puntero, un puntero, un puntero. Porque en el fondo voy a tener 3 dimensiones, entonces la primera dimensión va a ser un puntero de la segunda dimensión, y la tercera dimensión va a ser un puntero a un conjunto de datos. Vamos a ver ahora entonces la función calloc, y esta función calloc permite reservar un bloque de memoria en el heap de una cierta cantidad de bytes, pero la gracia es que además de reservar el bloque de memoria, lo inicializa con ceros. Entonces, una función que reserva memoria y además esa memoria la deja inicializada. El prototipo de la función calloc es este, se llama calloc la función, y ¿qué es lo que recibe? 2 parámetros. El primer parámetro es la talla del vector, que es de tipo size_t. Aquí es como el tamaño del vector. Quiero, por ejemplo, 10 posiciones, 20 posiciones, 30 posiciones. Y el segundo parámetro es la cantidad de bytes que va a ocupar cada dato en cada una de esas posiciones. Entonces, aquí en vez de hacer la multiplicación nosotros, la hace internamente calloc. Nosotros le decimos cuántas casillas queremos reservar, cuántas casillas y cuántos bytes ocupa cada casilla. ¿Y qué es lo que retorna? Un puntero a void. Entonces la talla del vector es la cantidad total de elementos que va a almacenar el vector, bytes es la cantidad de bytes que ocupará cada dato en el vector, y ¿qué es lo que retorna? Un puntero con la dirección inicial del bloque de memoria reservado, o null en caso de que no haya memoria disponible suficiente en el heap. ¿Ya? Si retornó una dirección válida, quiere decir que pudo reservar la memoria, y además todo ese bloque de memoria reservado se inicializa con ceros. Y el puntero puede ser convertido a través de un casting al tipo de dato al que efectivamente apuntará.
Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nos piden leer en tiempo de ejecución la cantidad de elementos que va a almacenar un vector de enteros. Luego vamos a reservar memoria suficiente en el heap y la vamos a inicializar con 0 a través de la llamada a la función calloc. Vamos a validar que existe espacio suficiente en el heap y vamos a mostrar el contenido del vector. Entonces esto lo vamos a hacer aquí en RecTester. Voy a abrir una instancia nueva. Dejar acá. Y vamos a realizar esta tarea. Aquí acuérdense siempre de incluir la biblioteca standard lib para poder usar la función malloc, calloc, realloc y el puntero no. Entonces aquí me dicen que tengo que leer la cantidad de datos que va a almacenar un vector. Voy a definir acá cantidad de datos. Vamos a leerlo. Y leí la cantidad de datos y luego me dicen que debo reservar memoria. Entonces voy a declarar el vector. Este vector es un vector de enteros. Es un vector dinámico. Lo pueden inicializar con null si quieren. No es obligatorio, pero lo pueden inicializar. Y ahora vamos a hacer la reserva de memoria, pero con calloc. Entonces a vector le vamos a asignar reservar memoria. Vamos a traspasar la cantidad de datos. Acá no es necesario, por ejemplo, que yo traspase el vector. Podría no traspasarlo y usar un vector local en la función. Pero yo les recomiendo traspasar el vector porque ya está inicializado. Ahí reservamos memoria con calloc y después vamos a preguntar si vector es igual a null. Si vector es igual a null, quiere decir que no pude reservar memoria. Entonces vamos a escribir no hay memoria suficiente en el heap. Y vamos a finalizar la ejecución del programa. Acá pueden poner 1 o la constante que almacena un 1, que es salir con falla. Entonces, aquí validamos la reserva de memoria y no lo voy a poblar el vector, solamente lo voy a mostrar porque quiero que vean que va a estar lleno de 0. Entonces vamos a mostrar el vector que tiene una cierta cantidad de datos. Y ahí ya tenemos la estructura, ¿no es cierto?, del programa o el esqueleto del programa listo. Y ahora nos falta programar estas funciones, reservar memoria y mostrar. Las vamos a definir ambas funciones antes de la función principal. No voy a hacer prototipo, voy a definirla solamente. Ustedes ya saben prototipar y después definir. Entonces vamos a partir por reservar memoria. ¿Qué es lo que debe retornar? Debe retornar un puntero entero. Entonces aquí tenemos que poner que retorna un puntero entero. ¿Y qué es lo que recibe? Recibe un puntero entero, que es, ¿no es cierto?, este vector, le voy a llamar acá A, y recibe la cantidad de datos que le vamos a llamar N. Y aquí fíjense que podemos, para mostrar una forma diferente a la que vimos el otro día, vamos a decir que A va a tomar el valor que retorna calloc. Entonces vamos a llamar a calloc. Acordémonos que calloc tiene dos parámetros, uno que indica la talla del vector, que sería n, y el segundo parámetro la cantidad de bytes que va a ocupar cada dato. Entonces aquí vamos a usar sizeof in. Esa es la cantidad de bytes que va a ocupar cada casilla. Calloc retorna un puntero a void, vamos a hacer el casting, vamos a transformar esto en un puntero entero, y luego vamos a retornar a. ¿Ya? Esa sería la forma. Y vamos ahora a programar el mostrar.
La llamamos acá como una instrucción que no retorna valor, como una función procedural. ¿Y qué es lo que recibe mostrar? Recibe un puntero a entero, que le vamos a llamar A localmente, y la cantidad de datos que le vamos a llamar N localmente. Y vamos a mostrar el contenido de ese vector. Vamos a recorrer desde la posición 0, mientras I sea menor que N, y más. Y vamos a ir imprimiendo cada uno de los valores en el vector A, en la posición I-. Ahí ya tenemos listo el mostrar. Y aquí vamos a decir la cantidad de elementos. Supongamos que yo quiero guardar 10 elementos. De veras que no lo estoy poblando. Basta con que diga 10 y me va a mostrar en el fondo los 10 ceros. Si yo pongo 100, me va a mostrar el bloque de memoria inicializado. Si pongo 20, el bloque de memoria inicializado. Acá no lo estoy poblando, sino que solamente lo estoy... Ángel Ángel está haciendo una pregunta, dice, ¿cuál es la principal diferencia de malloc y calloc? Bueno, la principal diferencia de malloc y calloc es que malloc reserva un bloque de memoria, pero no lo inicializa. Y calloc reserva un bloque de memoria y lo inicializa con ceros. Esa es la principal diferencia. Bueno, y hay otras diferencias como que malloc tiene solo un parámetro y calloc tiene 2 parámetros. Pero en el fondo, el propósito de ambos es reservar memoria, de ambas funciones es reservar memoria, pero malloc no inicializa el bloque de memoria reservado y calloc sí. Sí, pues sí es necesario, porque eso no tiene nada que ver con que lo inicialice con 0. Ángel, mira. Aquí yo reservé memoria, ¿no es cierto?, con calloc. Pero lo que estoy preguntando acá no es si tiene ceros el vector, estoy preguntando si la dirección que retornó calloc es null. ¿Por qué? Porque acuérdate que el valor de retorno de calloc puede ser un puntero con la dirección inicial del bloque de memoria reservado o null, en caso que no exista memoria suficiente en el heap. ¿Ya? Entonces, si es necesario, siempre es necesario validar que se pudo reservar memoria. Porque, por ejemplo, yo podría aquí poner, no sé, un valor súper grande. Yo estoy usando acá la memoria virtual asignada por este servicio, ¿no es cierto?, que me da RecTester, que es limitada. Entonces, estoy tratando de reservar esa cantidad de posiciones y me va a decir no hay memoria suficiente. Tengo que validar que no se pudo, porque si yo no valido esto, supongamos que yo no valido esto, y yo trato de ejecutar este programa, fijas que tengo problemas acá, porque no me va a mostrar absolutamente nada, no puedo de hecho podría tener un error de ejecución esto. Aquí no tengo un error de ejecución porque no estoy tratando de poblar, no estoy tratando de escribir memoria que no fue reservada. Pero si yo tratara, por ejemplo, de escribir, supongamos que yo después de esto asumo que la memoria se reservó y en la posición 0 guardo un 10. Y en la posición 1 guardo un 20. ¿Te fijas que me aparece un error? Me dice referencia a memoria inválida, porque no pude reservar y estoy tratando de guardar datos en una memoria que no pude reservar. Estoy tratando de escribir en una memoria que no me ha sido asignada. ¿Se entiende? Ese error les va a aparecer siempre que ustedes traten de escribir memoria que no ha sido reservada. Memoria que ustedes no tienen permiso de escribir, porque no la han reservado. Entonces, por eso es importante hacer esta validación siempre. Porque si yo valido esto, me va a decir no hay memoria suficiente y no voy a alcanzar a hacer esto, porque esto no está permitido. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta.
Ya vimos, ¿no es cierto?, el ejemplo de calloc, y ahora vamos a ver el realloc. La función realloc permite aumentar o disminuir el tamaño de un bloque de memoria en el heap especificado. Entonces, esta es una función que es mucho más versátil que malloc y calloc, porque malloc y calloc reserva una posición de memoria o unas posiciones de memoria, o un bloque de memoria para ser más precisa, y después ese bloque de memoria yo no lo voy a poder aumentar o disminuir después de que lo reserve, pero con realloc sí puedo. Entonces, el prototipo de esta función realloc es el siguiente. La función se llama realloc y recibe dos parámetros. El primer parámetro es un puntero a void, que en el fondo es el bloque de memoria que yo deseo redimensionar. En el fondo es el bloque de memoria al que yo quiero aumentar su tamaño, al que le quiero disminuir su tamaño. Y el segundo parámetro, tamaño, especifica la nueva cantidad de bytes que tendrá el bloque de memoria a redimensionar. Entonces, tamaño puede aumentar su valor o disminuir su valor, y con eso yo voy a aumentar el tamaño del bloque de memoria reservado o disminuir el tamaño del bloque de memoria reservado. ¿Y qué es lo que retorna realloc? Un puntero a void, que es un puntero con la dirección inicial del bloque de memoria redimensionado, o null en caso de que no haya memoria suficiente para redimensionar. Y este puntero puede ser convertido a través de un casting al tipo de dato al que efectivamente apuntará. Entonces, el realloc hay que verlo con calma, porque en el fondo tiene algunas características diferentes a las de malloc y calloc. Las características del realloc son las siguientes. Si el parámetro puntero, acuérdense que el parámetro puntero indica cuál es el vector que yo quiero redimensionar, ¿ya? Y acá, si por ejemplo es un vector de enteros, tendría que poner int asterisco acá para mostrarles ese prototipo en particular. Cuando yo llamo a realloc le pongo el nombre nomás del vector, no le voy a poner int asterisco el nombre del vector, no. Solamente le pongo el nombre del vector, pero ese vector podría ser un vector a un conjunto de datos, o podría ser una matriz que guarde un conjunto de datos. Entonces, si el parámetro almacena el valor null inicialmente, o sea, la primera vez que yo llamo a realloc, si el puntero vale null, la función realloc se comporta como malloc, asignando un nuevo bloque de memoria y devolviendo un puntero al inicio. O null, si es que no había espacio suficiente en el heap para reservar memoria. Ahora, si el parámetro tamaño es menor que el tamaño que tiene actualmente el vector, o sea, quiero disminuir el tamaño, quiero disminuir, ¿no es cierto?, la cantidad de posiciones reservadas, el contenido se conserva hasta el menor de los tamaños. Por ejemplo, si yo tenía un vector que ya tenía reservado 10 posiciones de memoria para guardar enteros, y yo quiero disminuirlo a 5, entonces el contenido de esas 5 posiciones que yo quiero conservar se mantiene, no se pierde. Esa es la gracia de realloc. Puedo disminuir, pero me quedo con lo que estaba. Por ejemplo, si el vector tenía 10 datos y yo lo disminuyo a 5 datos, va a conservar los 5 primeros, para que se entienda. Ahora, si el parámetro tamaño es mayor que el tamaño que tiene actualmente el vector, o sea, queremos aumentar su tamaño, el contenido, los datos ya almacenados se conservan. Y en ese caso, el bloque de memoria podría moverse a una nueva ubicación dentro de la memoria, dentro del heap, si es necesario. Porque, por ejemplo, yo podía haber reservado inicialmente 5 posiciones para el vector, y eso estaba ubicado en una parte del heap, pero después yo quiero aumentarlo a 10, y como el vector almacena los elementos en posiciones consecutivas, puede que no hayan 5 más a continuación, entonces tiene que ir a buscar en el heap otro espacio donde hayan 10 posiciones consecutivas. Y eso podría ser que cambie la dirección inicial del bloque. ¿Se entiende? ¿Todos entienden lo que estoy hablando? Ya. Ok. Sí, en la práctica lo vamos a ver.
En la práctica lo vamos a ver para que lo entiendan. Voy a hacer como un dibujito acá para que entiendan mejor. La primera parte es fácil porque en el fondo si el vector está apuntando a null, funciona como un malloc. Así que eso ya lo entienden. Pero por ejemplo, si yo tengo aquí un vector que tiene un 5, un 4, un 3, un 2 y un 1, y esto está en la posición 0, en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Acuérdense que también esto está en una posición de la memoria. Por ejemplo, esto podría estar en la posición 1000 de la memoria. Este va a estar en la posición 1004, o sea, 4 bytes más allá, porque supongamos que este vector es de entero. O sea, cada dato ocupa 4 bytes. Esto va a estar en la posición 1008, para que les quede como claro, en la posición 1008. Y esto va a estar en la posición 1012. Y esto va a estar en la dirección de memoria 1016. ¿Ya? Estas son las direcciones de la memoria. Estas son las posiciones y esto es el contenido. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, reservado este bloque de memoria y quiero disminuir el tamaño? ¿Ya? El tamaño lógico en este caso es 5 y ahora quiero que sea 3. Entonces voy a hacer un realloc. ¿Qué es lo que hace el realloc? El realloc va a ir y va a eliminar esas dos últimas posiciones y va a dejar solo 3, pero conserva el contenido. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agrandar esto? Supongamos que yo quiero agrandarlo, ya no quiero disminuirlo. Voy a borrar eso. Ahora quiero agrandarlo. Quiero que ahora se transforme en 7. No quiero 5, quiero 7. Lo que va a hacer el sistema operativo a través de la función realloc es decir, ya, tengo 5 datos. Entonces va a preguntar, después de la posición 1016, de la dirección de memoria 1016, ¿hay 2 casillas más que permitan almacenar 4 bytes y 4 bytes? Si hay, entonces va a aumentar el tamaño y aquí esto va a ser la posición 5, esta es la posición 6, esto va a estar en la 2000, en la 1020, en la 1020 y esto va a estar en la 1024. Y yo voy a poder agregar datos al vector. Pero también podría ocurrir que a lo mejor el sistema operativo dice, después de la 1016 estas posiciones están ocupadas con otro vector, con una matriz, con una cadena, con lo que sea. Este proceso ya está ocupando esas direcciones. Entonces lo que dice, ya, acá no puedo agrandar el vector, entonces lo muevo a otra dirección. Entonces el vector se mueve a otra dirección, que podría ser la 2000. Y a partir de la 2000 va a ampliar la memoria y va a ocupar la 2000, la 2004, la 2008, la 2012, la 2016, la 2020 y la 2024. Eso es, Marco. No sé si te queda un poco más claro. Ya, eso es en el fondo. Eso es lo que te están diciendo ahí. Entonces, vamos a suponer que nos piden leer en tiempo de ejecución la cantidad de datos que va a almacenar un vector de enteros para luego reservar un bloque de memoria suficiente en el heap. Y posteriormente se desea redimensionar el vector con un nuevo tamaño. Les voy a mostrar este ejemplo bien simple para que primero aprendamos a usar bien el real. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo las dos bibliotecas que necesito y tengo un vector dinámico, ¿no es cierto?, que va a almacenar datos de tipo entero y lo defino como un puntero a int. Acá declaro la variable total de datos y leo el total de datos. Y ese vector dinámico yo lo voy a dimensionar primero con malloc. Entonces voy a decir ya, si por ejemplo el total de datos era 10, 10 por 4 es 40, reserva 40 bytes para almacenar estos datos. Entonces, si el vector dinámico es null, no hay memoria suficiente, termino. Pero si no, quiero ahora leer un nuevo total de datos. Entonces, al leer ese nuevo total de datos, yo ahora voy a usar para redimensionar el vector dinámico realloc. Entonces, ese nuevo total de datos puede ser más grande o más chico del total de datos inicial.
Y acá hago un realloc, traspaso el nombre del vector y traspaso la nueva cantidad de bytes que quiero reservar. Entonces acá voy a poner nuevo total de datos por size of int. Si por ejemplo en vez de 10 esto era 5, voy a considerar que esto es 5 por 4, 20 y voy a reservar en vez de 40 bytes, 20. Entonces, de los 40 que ya habían, van a quedar solamente 20 con los datos. Y luego tengo que verificar siempre que redimensiono que había memoria disponible. Y ahí termino. ¿Ya? Este programa no hace mucho porque en el fondo lo que hace es redimensionar un vector. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo aquí en otra instancia de RecTester. Vamos a ver un ejemplo pequeñito para que ustedes vean cómo se redimensiona el vector. Y después vamos a ver un ejercicio donde sí tienen que trabajar con el realloc. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a definir total datos. Voy a leerlo. Y vamos a declarar un vector. Y lo vamos a inicializar acá en null. ¿Por qué es importante que parta en null? Porque voy a usar de entrada un realloc. No voy a usar el malloc y después el realloc. Voy a usar el realloc. Entonces, le voy a asignar lo que retorna realloc. Como vector vale null la primera vez, como vector vale null, entonces se va a comportar como un malloc. Y aquí voy a decirle cuál es el total de datos y siguiendo con la sintaxis, ¿no es cierto?, que estábamos viendo. Aquí. Voy a indicarle además la cantidad de bytes que va a tener el bloque. Entonces aquí vamos a poner realloc, vector total de datos por size of, aquí me equivoqué en escribir size of int. Como el vector vale null, va a comportarse como un malloc. Y voy a retornar acá int asterisco. Y aquí vamos a validar, ¿no es cierto?, si pudimos hacer la reserva, vector igual a null. Eso quiere decir que no pudimos hacer la reserva. Vamos a imprimir el mensaje. printf, no hay, voy a copiar de acá. Voy a copiarlo de ahí. No hay memoria suficiente en el heap. Termina la ejecución. Y aquí voy a poblar. Voy a llamar a un poblar y voy a traspasarle el vector, ¿no es cierto? Y voy a traspasarle el total de datos. Y después voy a llamar al mostrar, voy a traspasarle el vector y el total de datos. Y ya tenemos, ¿no es cierto?, aquí nuestro poblar y mostrar. Acá parece que teníamos... Acá tenemos el mostrar, al menos, lo voy a copiar. Aquí teníamos el mostrar ya programado y vamos a programar rápidamente el poblar. Voy a copiar este. La biblioteca. Y aquí le cambiamos por poblar. Recibimos un vector A de tamaño n, lo recorremos, pero acá en vez de hacer esto, lo que hacemos es leer datos. Y ahí ya tenemos el poblar y el mostrar. Entonces vamos a ver primero cómo funciona el realloc cuando el vector vale null. Entonces supongamos que yo quiero guardar 5 datos y después esos 5 datos son esos. Entonces vamos a ejecutar. Y ahí fíjense que me está mostrando basura. Me está mostrando basura inicialmente. Vamos a ver qué pasó aquí. Entonces, leo el total de datos, declaro el vector, le asigno null, reservo memoria con el realloc, le traspaso el vector y el total de casillas que quiero reservar. Si vector es null, termina y llamo al poblar.
Aquí en el poblar estoy recorriendo y estoy guardando los datos. Y en el mostrar estoy recorriendo y estoy imprimiendo los datos. Qué raro que no me... Debe haber algo malo. Dame un segundo. Leo 5, reservo. Llamo al poblar. Acá dice el casting. Profe, en el Poblar le puso print en vez de scan. Ah, tienes razón. Tienes toda la razón. Yo miraba allá abajo y... Tienes toda la razón, gracias. Ahí sí. Ahí sí. Entonces pude dimensionar, ¿no es cierto?, con el realloc como un malloc y después poblar. Y ahora supongamos que yo quiero aumentar el total de datos. O sea, total de datos, le asigno total de datos más 5. ¿Ya? Voy a aumentarlo. Entonces, nuevamente voy a llamar al realloc. Acá. Pero ahora con un nuevo total de datos. Y vamos a mostrar. Aquí voy a ponerle un salto de línea después de mostrar aquí al final. Ahí. Vamos a poner un salto de línea para que veamos. Entonces, el vector original era 1, 2, 3, 4, 5 y ahora lo que hice fue aumentar en 5 las posiciones del vector. ¿Se fijan? Y esas posiciones aquí aparecen en 0, pero podrían eventualmente tener basura porque el realloc no inicializa el bloque de memoria. Aquí, justo ese bloque de memoria estaba con 0, pero podría ser que haya basura. Por ejemplo, podría ser que yo quiera aumentar en 50 o que yo quiera aumentar en 100 o en 1000 las posiciones. ¿Ya? Ahí siempre me está mostrando 0. Pero eventualmente podría aparecer, mientras yo más grande le vaya poniendo un número, podría aparecer acá basura, así que ojo con eso. No porque yo vea que aquí hay ceros necesariamente siempre se inicializa en ceros. Depende mucho de si está ocupando antes esa posición de memoria o no. Entonces, no asuman que hay ceros, aunque ustedes vean acá que hay ceros, podrían eventualmente no haber ceros. Yo aquí le voy a poner un número más grande, supongamos que yo lo quiero aumentar en 15.000. Todavía hay puros ceros. Podría aquí aumentarlo en 25.000. Puede que hayan puros ceros, pero de repente podría empezar a aparecer algún valor negativo, como el que me aparecía recién, cuando el vector no estaba poblado. ¿Ya? Entonces, ahí se dan cuenta que se aumenta. Y yo puedo ocupar esas posiciones. O también podría restarle. Por ejemplo, el total de datos inicialmente era 5 y ahora yo le voy a restar 3 datos. Me van a quedar solamente 2. ¿Se fijan? Pero se conserva el valor. Se conservan los valores que habían en esas posiciones de memoria. No se pierden. O, por ejemplo, podría restarle 1 y ahí hay un dato menos. O podría restarle 2 y ahí van a haber 3 datos. O podría restarle 4 y ahí me va a quedar un solo dato. Ahora, en esto del realloc, por ejemplo, si yo lo aumento, yo les decía, si yo lo aumento en 10, supongamos. Aquí tengo el realloc y aquí vamos a imprimir la dirección del vector. La voy a imprimir antes y después de redimensionarlo. Por ejemplo, en ese caso, se fijan que esa era la dirección antes y esta es la dirección después, porque al aumentarlo, cambió la ubicación del bloque. Pero si yo lo hubiese aumentado a lo mejor solo en 1,
la posición del bloque se mantiene, porque había un espacio más. Pero si yo quiero aumentarlo en 100, probablemente cambie la dirección inicial del bloque. Lo tenga que mover ese conjunto de datos Realloc a otra zona, a otra parte del heap. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro cómo funciona el Realloc? ¿La idea al menos de cómo funciona? Si estamos claros, vamos a ir entonces al cuestionario formativo. Y van a trabajar en este ejercicio que se llama generador de números aleatorios. Entonces me dicen, Galileo necesita generar un conjunto de números enteros positivos mayores a 0, sin repeticiones y ordenados de menor a mayor. Él aprendió a usar una función en C que le permite generar una cierta cantidad de números aleatorios. Galileo logró generar un conjunto de números enteros aleatorios positivos mayores a 0, sin embargo algunos números se repiten y no están en el orden que necesita. ¿Puedes ayudarlo? Tu tarea es escribir un programa en C, aplicando diseño descendente, que lea los números generados aleatoriamente por Galileo, los almacene en un vector sin repetirlos, los ordene y los muestre finalmente por pantalla. Input. La entrada incluye un conjunto de números enteros positivos mayores a 0 que pueden estar repetidos y no necesariamente ordenados. La entrada finaliza con un valor igual a 0. Entonces aquí no me dicen cuál es la cantidad de datos, sino que me van dando datos y yo sé que cuando me ingresan un 0 termina el ingreso de datos. Entonces no puedo usar malloc porque no sé cuántos datos van a haber. ¿Ya? Traten de no hacer trampa y poner como malloc 1.000.000 para usar malloc y no realloc, porque acuérdense que las pruebas yo las reviso con inspección visual, entonces me voy a dar cuenta que no usaron realloc. Y si les pedimos que lean datos hasta que se ingrese un valor centinela, en este caso, por ejemplo, un 0, es porque queremos que usen realloc, porque no saben cuál es, ¿no es cierto?, la cantidad de datos que finalmente van a almacenar. Entonces tienen que ir redimensionando el vector. Leen un dato, el vector tiene tamaño 1. Leen el siguiente, lo redimensionan y lo insertan. Leen el siguiente, redimensionan el vector y lo insertan. Leen el siguiente, lo redimensionan y lo insertan. Y así hasta el último. Una vez que hayan leído todos los valores, no, está ok, Ángel, porque de hecho tú tendrías que leer un dato, ¿no es cierto? Para poder resolverlo, tendrías que leer un dato, reservar memoria, guardarlo solo si no existe previamente. Después lee el siguiente dato, verificas que no esté y si no está, reservas memoria y lo guardas. ¿Por qué? Porque tienes que obtener un vector sin repeticiones y después ordenado. Así que sí efectivo, porque no habíamos llegado a esa parte, porque dice la entrada incluye un conjunto de números enteros positivos que terminan en 0 y el output es el conjunto de números enteros sin repeticiones ordenados de menor a mayor. Entonces justamente la estrategia debería ser esa. Leo, si no está en el vector, reservo memoria con realloc, guardo el dato. Leo el segundo, si no está en el vector, reservo memoria con realloc, aumento el tamaño, ¿no es cierto?, del bloque de memoria y lo inserto. Después leo el 5, si no está previamente, redimensiono el vector y lo inserto. Luego leo el 7, como ya está, no redimensiono el vector y no lo inserto. ¿Se entiende la idea? Entonces, este ejercicio lo van a empezar a hacer. Los voy a dividir en grupos para que empiecen a trabajar y lo terminan hasta las 13:30, porque igual es un ejercicio como relativamente simple. Entonces los voy a dividir en grupos de, como son 12, voy a hacer 2 salas
para que trabajen y ustedes ingresan a la sala que quieran. Está la sala 1 y la sala 2. Hasta acá, porque la prueba es el miércoles. Entra hasta acá y lo que veamos el lunes. El lunes vamos a ver Quicksort y búsqueda binaria. ¿Ya? Ya, entonces voy a abrir las sesiones y ustedes entran a los grupos y empiezan a trabajar. Ya, en la sala 1 entró Álvaro, empiezan a entrar los otros a la sala. En la sala 2 está Fernando Arellano para que puedan entrar otros compañeros a esa sala. Voy a reanudar la grabación, entonces me despido y nos vemos la próxima semana. Ya les mandé entonces el enlace del ejercicio resuelto. Esa parte no quedó grabada para que los que están viendo este video puedan también resolver el problema y vean cómo están para la prueba. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.